Bueno, había venido a cambiar la cabeza un poco con respecto a cómo manejábamos esta matriz que tenemos, no matriz, digamos este rompecabezas que tenemos de ambientes diferentes, de ambientes tanto modificados como naturales. ¿Cómo hacíamos para manejar todo este pool de manera tal que los ambientes naturales puedan mantener la mayor biodiversidad posible? Hoy vamos a ver también por qué es tan importante mantener la biodiversidad. Y en ese contexto habíamos hablado un poco de qué es lo que pasaba con los sistemas antrópicos, antropizados, con los sistemas modificados, como ustedes los quieran llamar. ¿Qué es lo que pasaba cuando se pasaba de un ambiente natural a estos sistemas que están modificados por el hombre? Entonces, estas preguntas tienen que ver con esto. Si pretendo conservar un ecosistema en especial, ¿es mejor un área redonda o rectangular? Redonda. Redonda. Redonda, porque justamente la relación entre el efecto, entre el borde, digamos, y el centro y la superficie en total es menor y por lo tanto tengo menos influencia del ambiente que digamos, se relaciona con el ambiente natural. ¿Qué sucede con la diversidad genética en las poblaciones si no hay corredores? ¿Qué creen ustedes que después de varias generaciones pasa con esa diversidad genética? Bueno, se produce una diluye endogamia. Se produce una endogamia y la diversidad genética baja, lo cual para el mantenimiento de las poblaciones es bastante importante. Ah, bueno, me salté la pregunta al medio, pero tiene que ver con lo mismo. ¿Es importante la creación de corredores? Sí. Es importantísima, o sea, Sí, la sí. creación de corredores es importantísima, a tal punto que se está viendo a nivel mundial que las áreas naturales protegidas, los parques nacionales, las reservas, se unan por corredores, corredores mucho más anchos, porque estamos hablando de una ciudad a otra, digamos, pero, por ejemplo, en Argentina, las yungas, en las yungas se está trabajando mucho para conectar los parques nacionales, los grandes parques nacionales que hay, Calilegua, El Rey, bueno, no me acuerdo qué otros parques son, pero tenemos varios parques de yunga, de selva de montaña, y que se está haciendo un esfuerzo muy grande para poder conectarlos por medio de reservas, tanto del Estado, reservas provinciales, como reservas privadas. Y ahora esta última, que era para lo que tenían que leer. ¿Qué sucede con la energía y la materia en ambientes urbanos y agrícolas? ¿Han logrado sacar algo en claro? Alcancé a leer algo que No, decía yo no. que maximizaba la conversión de energía solar. O sea, estaban diseñados para maximizar todo lo que era en ¿Qué? ¿Los pequeñas ambientes áreas. modificados o los ambientes naturales? Ah, No, naturales. no, los Ah, bien, modificó. Claro. Decía ahí bien. que, bueno, y después leí la parte que hablaba de cómo, cambió de ser pequeñas las zonas agrícolas, hoy son Sí, mayores, y cómo va usándose. Ahí hablaba del tema también de cómo, no sé cómo decirlo, lo arruinan el suelo y después tienen que dejarlo para que vuelva la misma naturaleza a renovarlo. a Pero eso decía que recuperarlo. era en algunos sistemas, no en todos. Decía, Bien, hablaba del pastoreo, de ese sistema. bien. Y no leí más. Bueno, les cuento cómo es la cuestión es bastante interesante la visión de Odum, porque Odum tenía un hermano físico. Entonces, Odum, todas sus teorías sobre ecosistemas, fue ecólogo, y todas sus teorías de ecosistemas las relacionó mucho con teorías de física. Entonces, él hace todo un análisis del ecosistema desde el punto de vista de la física. Y se interesa mucho por el flujo de la energía y el intercambio de materia. Entonces, lo que dice Odum
es que tanto los sistemas agrícolas como urbanos son parásitos de los sistemas naturales. Y esto está muy relacionado con lo que vamos a empezar a ver hoy, que son los servicios ecosistémicos. O sea, cómo ustedes, yo que vivimos en una ciudad y que posiblemente no lo vemos tanto, estamos dependiendo constantemente de los ambientes naturales, pero no lo visualizamos. Creemos que los que más están dependiendo de los ambientes naturales es la gente de campo, la gente que vive cerca de esos ambientes naturales. Mientras que en la realidad es que nosotros también estamos dependiendo de esos ambientes naturales y no nos damos cuenta. Y lo que hacemos es extraer constantemente energía y materia de esos ambientes naturales, ya vamos a ver cómo, y al mismo tiempo, como no tenemos la capacidad de reciclar la materia dentro de los sistemas, tanto agrícola como urbano, terminamos tirando toda la basura en realidad son todos estos productos que el ambiente no puede reciclar. Entonces la basura va a parar a otros ambientes naturales, que es lo que bueno, nosotros lo visualizamos más que nadie porque vivimos en ciudades relativamente chicas a lo que es Buenos Aires o a lo que es Córdoba. O sea, en cuanto salimos un poco de la ciudad, tenemos todos los basurales en los ambientes naturales. Eso sin contar toda la porquería que tiramos a los ríos, a los arroyos, etc. Entonces, lo que él plantea es lo siguiente: como perdimos la capacidad de reciclar la materia y además no tenemos la capacidad de tomar energía del sol, usamos energía fósil por un lado y por el otro no reciclamos la materia, por lo tanto generamos mucha basura. En definitiva, y sobre todo en las ciudades, somos parásitos de los ambientes naturales. Eso es lo que él plantea. ¿Sí? ¿Qué sucede con los ambientes naturales con los que se relaciona? Bueno, sucede esto: actúan como hospederos de un parásito que somos los ambientes agrícolas y urbanos. Entonces, cada vez pierden más biodiversidad y pierden más energía. Ya lo vamos a ir viendo cómo, digamos, lo vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, sigamos entonces con la clase de hoy. Uy. Bueno, pensé que había apagado, Ya la voy a pasar a PDF, algo me pasó cuando la quise pasar a PDF y se las voy a mandar por el WhatsApp. Hoy vamos a empezar con ecología aplicada. Esperen un momento. Así no le doy la clase al resto de mi familia. Hoy vamos a empezar con ecología aplicada. En realidad, como término, como ciencia, no existe la ecología aplicada. La ecología aplicada, en definitiva, es aplicar el empleo de la base de conocimientos ecológicos como soporte. Bueno, uno de los profes nuestros aquí decía como soporte de nuevos conocimientos o como sustentos de actividades. Yo lo veo más que como soporte, como sustento de nuevas actividades, digamos. Es la idea de usar todos los conocimientos que se generan en una ciencia como la ecología para poder aplicarlos en solucionar problemas, ¿sí? Reconocer las características, estructura, funcionamiento y estado de situación de un sistema natural o intervenido, ¿sí? Prever las consecuencias de la modalidad de intervención, seleccionar alternativas de intervención, establecer el sistema de seguimiento correspondiente. Esto es muy importante. O sea, si ustedes van a hacer cualquier actividad en un sistema natural, urbano, agrícola, si ustedes van a intervenir para que ese sistema mejore, tienen que buscar la manera de hacer un seguimiento, de hacer una medición de si eso funciona o no funciona. La realidad es que los conocimientos que tenemos de ecología todavía no son tan amplios, y eso hace que necesitemos constantemente medir cómo eso funciona. Eso es muy importante. O sea, hay que buscar indicadores y hay que ver la manera de medir si esto está funcionando o no. Generar
generar conocimientos y saberes a ser transferidos a quienes toman las decisiones o realizan las actividades de intervención. O sea, a los tomadores de decisiones, a los políticos, a los dueños de empresas, etc. Otra cosa que podemos decir que es la generación y aplicación de conocimientos para el logro de la sustentabilidad. Esa es otra cosa que vamos a ver, qué es el desarrollo sustentable, qué tan discutido está, ¿sí? No vamos a ver mucho porque desarrollo sustentable es todo un tema, es toda una materia. Vamos a ver que tiene una definición y vamos a ver que hoy en día está bastante discutida. Y aplicar los principios ecológicos o las actividades relacionadas con la ocupación del territorio y su planificación. Esto es algo que todavía no está muy establecido en ninguna parte del mundo, digamos. Esta cuestión de planificar cómo vamos a usar el territorio de manera que aprovechemos mejor los recursos. O sea, aquellos lugares que te conviene proteger, qué sé yo, las orillas de los cauces de río, eso te conviene protegerlo porque de esa manera mantenés el agua más limpia y además evitas cualquier problema en las ciudades cercanas. Todo eso se logra con una planificación. Antes de hablar de los problemas ambientales, porque yo les hice como una lista de los problemas ambientales que más se destacan, vamos a retomar un concepto que habíamos visto antes, que es biodiversidad, para luego ver cómo influye la biodiversidad en los servicios ambientales o ecosistémicos. Se pueden llamar de las dos maneras, lo van a encontrar en la bibliografía de las dos maneras, servicios ambientales y servicios ecosistémicos. Primero, ¿qué creen ustedes que es la biodiversidad? Ustedes la pueden definir. Si quieren lean esto y a partir de esto la definen como ustedes quieran. ¿Qué es para ustedes la biodiversidad? Cantidad de especies que conviven en un mismo lugar. La variedad de Sí. vida. Vegetales, animales que viven en un espacio determinado. Tengan cuidado con vegetales y animales, porque acuérdense que hay Seres muchos vivos. otros grupos, digamos. Otro ¿Sí? grupo, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. O sea, todos los seres vivos que conviven en un lugar. Todos los seres vivos. Bueno, resulta que la diversidad cada vez es más amplia en cuanto a sus... Hilda, yo no te tenía como presente, ya está. Entré un poquito Bueno. más tarde, por eso. También estoy presente. Está todo bien. ¿Me Bueno. puso presente? Sí, creo que vos sí estás presente. Déjame ver, sí. Ah, Yo, sí, profe. yo también creo que estoy. Sí. Días. ¿Sí? Bueno, resulta que al principio, cuando se hablaba de biodiversidad, o sea, diversidad biológica, también lo pueden encontrar así como diversidad biológica, se pensaba en las especies, ¿sí? Alguien dijo ahí la diversidad de vida, ¿sí? O sea, la diversidad de especies. Dijeron vegetales, animales, pero en realidad es la diversidad de especies. También incluimos hongos, algas, protistas, etc. Hoy en día se asume la biodiversidad como algo que va más allá del número de especies en sí. Hablamos de diversidad genética, hablamos de diversidad de ambientes, hablamos de diversidad de ecosistemas. O sea, por ejemplo, ustedes tienen tienen una foto de niños de diferentes razas. Acá tienen un cultivo. ¿A qué voy con esto? Que también es muy importante mantener la diversidad genética. Por eso es que se preocupan tanto en hacer corredores, por eso es que se preocupan tanto en que los ambientes naturales sean grandes, que haya conexión, por eso hay muchos ecólogos estudiando metapoblaciones y la dinámica de esas metapoblaciones, porque a nosotros nos importa muchísimo la diversidad genética, porque es la diversidad genética la que me termina a mí garantizando que estas poblaciones van a sobrevivir. Luego de la diversidad genética, hablamos de la diversidad de especies.
O sea, y cuando hablamos de la diversidad de especies, hablamos desde microorganismos hasta aves, mamíferos, etcétera, pasando por insectos, por anélidos, ¿sí? Por otro lado, hablamos de diversidad de ecosistemas o diversidad de ambientes, que es lo que quiere estar graficado acá, ¿sí? Y de diversidad de biomas. Estas son las ecorregiones de Argentina. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, no solo nos referimos a la diversidad de especies, nos referimos a la diversidad genética hasta la diversidad de ecosistemas, biomas, etc. ¿Sí? Bueno. Ay, ¿por qué no me deja? Ahí está. Ahora bien, el ecosistema, nosotros lo hemos visto, tiene un funcionamiento. El ecosistema tiene seres vivos que interactúan entre sí, lo hemos visto en las relaciones de comunidades, hemos visto también cómo se relacionan con el medio abiótico cuando hemos visto los ciclos biogeoquímicos. O sea, vemos cómo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están viendo ahí el PowerPoint y están viendo el cuadrito con las caras de ustedes también, o solamente ven el PowerPoint? Yo veo el Las dos PowerPoint. ¿no? cosas. Las dos cosas, profe. Ah, Se ve- bien. se ve bien todo, profe. Bueno. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esta diapositiva? Les quiero mostrar que el ecosistema funciona siempre y cuando tenga su biodiversidad completa, ¿sí? Acá les muestro bacterias, les muestro plantas, les muestro animales, ¿sí? Cuanto más completa tenga su biodiversidad, mejor va a funcionar el ecosistema. ¿Y por qué a mí me interesa que el funcionamiento del ecosistema sea lo mejor posible? Porque el funcionamiento de los ecosistemas es lo que deriva en los servicios ambientales o ecosistémicos. Los servicios ambientales o ecosistémicos es algo que se viene estudiando bastante desde hace unos años, porque esos servicios ambientales o ecosistémicos a mí me pueden dar una pista de cuánto estamos invirtiendo, o sea, de cuánto sale deforestar un área natural para que yo pueda tener un desarrollo agrícola o un desarrollo industrial o un desarrollo urbano. En algunos países se está buscando el precio de eso. En otros países se plantea de que eso no está bien, porque la biodiversidad tiene una importancia intrínseca, yo no le tengo que poner precio. Otros dicen que ponerle precio a la biodiversidad sería demasiado cara, o sea, estamos buscándole precio a algo que no lo podríamos pagar nunca. Entonces es mejor asumir que la biodiversidad tiene importancia, asumir que el buen funcionamiento de un ecosistema a mí me brinda servicios y los tengo que tratar de cuidar, a ponerle precio, digamos. Entonces, ¿cómo se relaciona esa biodiversidad con el funcionamiento del ecosistema? Y acá está la respuesta. Cuando más completa es la biodiversidad, mejor va a funcionar el ecosistema. Es cierto que no es que yo voy a sacar una especie del ecosistema y el ecosistema se me va a venir abajo como si fuera un castillo de naipes. La realidad... Ay, ¿saben qué? Ah, no, sí estoy grabando, ¿no? Sí, ¿Ustedes ven ahí si estoy grabando? Bueno. Sí, sí, se va. La realidad es que los ecosistemas han venido teniendo un equilibrio y se han venido ordenando desde hace muchísimos años, ¿sí? Hay una coevolución de una especie con otra y junto con el sistema. En realidad no son tan débiles, en realidad les podemos meter demasiada presión y los ecosistemas, hay algunos que son más frágiles que otros, pero los ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse. La cuestión es que tenemos que intentar no sacarle tanta biodiversidad como para que el ecosistema funcione. Pero cuanto más completa esté la biodiversidad de un ecosistema, mejor va a funcionar. Y acá vamos a empezar a ver
¿cuáles son esos servicios ambientales? Vamos a ver algunos, porque la realidad es que hay muchos servicios ambientales o ecosistémicos que no los tenemos definidos. El primero, y el más importante, es el secuestro de carbono. O sea, el dióxido de carbono en la atmósfera es un problemón. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es un terrible problema que nos está llevando al cambio climático, y el cambio climático encima, si bien cuando yo paso de un ambiente natural a los ambientes modificados pierdo mucha diversidad, esa pérdida de biodiversidad me lleva al cambio climático. Y el cambio climático a la vez genera pérdida de biodiversidad. Entonces, es todo un círculo que tenemos que empezar a romper, ¿sí? Porque el cambio climático a mí me está generando más pérdida de biodiversidad y, lo que es peor, más incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar y qué tan rápido va a pasar, cuánto se van a acelerar los procesos que habíamos calculado para dentro de 50, 100 años, se están acelerando. Entonces, el primer servicio ecosistémico es el secuestro de carbono. Pues, qué sé yo, no solo las plantas, que las plantas son las que toman, las plantas y las algas y el fitoplancton son los que toman el dióxido de carbono, pero, por ejemplo, un elefante que vive un montón de años, un loro que vive 70 años, el loro en todo su cuerpo tiene un montón de carbono retenido por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos retenemos carbono. Entonces, cuanto mayor sea la biodiversidad en estos ambientes naturales, más carbono tenemos retenido en el cuerpo de los seres vivos. Otro servicio ecosistémico muy importante es la polinización y la dispersión de plantas, tanto en los ambientes naturales como en los cultivos también. En Tucumán se han hecho estudios, una colega hizo estudios en los cultivos de citrus. En Tucumán, ustedes vieron que en Tucumán se cultiva citrus y se cultiva caña de azúcar. Bueno, esta bióloga hizo estudios en los cultivos de citrus, y ella lo que vio es que había mayor carga de fruta cerca, en los bordes de los cultivos que estaban cerca de los ambientes naturales, y que había menos plagas cerca de los bordes naturales. ¿Y esto por qué? Porque los bordes naturales proveían al cultivo tanto de polinizadores como de otros insectos que controlaban plagas. Entonces, esto pasó en Tucumán, y también se han hecho estudios en La Pampa, en lugares donde se deja crecer vegetación autóctona alrededor de los cultivos. Se ha visto también que los cultivos, la vegetación autóctona es refugio de muchos insectos y de animales que se alimentan de las plagas de los cultivos. Entonces, cuanta mayor biodiversidad nosotros aceptemos que queden en los cultivos, mayor es la probabilidad de que haya un control mejor de plaga y mayor polinización. Perdón, ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos la polinización y dispersión de las plantas y el control de plagas. Esos son dos servicios ecosistémicos también, tres servicios ecosistémicos también, que nos brindan a nosotros los sistemas naturales. La protección de suelo, que esto es lo que creo que todos podemos ver más claramente. Este es el mismo dibujito, el mismo gráfico que yo les había mostrado la semana pasada. ¿Qué es lo que hace la vegetación en un suelo? ¿Cómo me protege de aluviones un suelo, digamos, la vegetación, una buena vegetación en el suelo? Evitando inundaciones y desertificación, al no permitir que la incidencia del sol sea tan fuerte, y además al destruir las gotas de agua, ¿se acuerdan? Me protege el suelo de tal manera que yo evito la desertificación también. Reduce la erosión por vientos y agua, por la sombra disminuye el efecto de la radiación solar, hay una disminución de riesgo aluvional e inundaciones, bueno, está repetido eso, y aporta nutrientes al suelo.
Cuando más biodiverso es el bosque que yo tengo, o el ambiente natural, no hablemos solo de bosque, hablemos también de un pastizal, por ejemplo, en la alta montaña. Si yo dejo que ese pastizal tenga la mayor biodiversidad posible, yo voy a lograr que el suelo se mantenga bastante sano, entonces el día de mañana lo puedo cultivar, por otro lado evito que haya derrumbe o inundaciones en las zonas más bajas. Ese es otro servicio ecosistémico. El otro, que es muy importante, es el ciclo del agua. Los ambientes naturales son claves para que el ciclo del agua se realice con normalidad. Ya vamos a ver más adelante que el ciclo del agua es un problema muy grande que estamos enfrentando ambientalmente. Otro servicio ecosistémico son alimentos y medicamentos. En este caso, acá toda esta parte te está mostrando la utilización que podría tener potencial el algarrobo. Digo potencial porque por lo menos en Chilecito no se utiliza demasiado el algarrobo, y hoy en día el algarrobo ya se ha demostrado que tiene digamos, nutricionalmente es muy bueno, sin embargo no lo estamos usando demasiado, sí lo usan más en el norte de América del Sur. Bueno, y en algunas ciudades de Argentina también. Por el otro lado, los medicamentos. Todas estas son plantas que tienen alguna propiedad medicinal, sobre todo en áreas áridas, como son las nuestras. Hay muchas plantas que tienen propiedades medicinales, muchas de ellas aún no son conocidas, y los grandes laboratorios, si bien no lo dicen mucho, la realidad es que los grandes laboratorios tienen gente que se dedica a estudiar estas plantas y a ir lugar por lugar, lugares, digamos, alejados, en donde la gente de campo les dice para qué usan las diferentes plantas y ellos después hacen las investigaciones. Entonces, la realidad es que en los ambientes naturales tenemos un montón de medicamentos que no sabemos que tenemos. Y estamos extinguiendo un montón de plantas que posiblemente tengan las curas para enfermedades actuales e enfermedades futuras. ¿Sí? Entonces esos también son dos servicios ecosistémicos que no los estamos viendo y que tampoco hay demasiada promoción al respecto. El poder alimenticio que tiene el algarrobo es algo impresionante, y es impresionante que no lo estemos aprovechando. El turismo. El turismo es otro tema. Cada vez más está aumentando este turismo internacional de gente que lo que quiere, de un europeo o un norteamericano, que lo que quiere es conocer nuestras plantas autóctonas, quiere conocer nuestros ambientes naturales. Llegan a un lugar como Chilecito, que es lo que más conozco, también pasa en Tucumán, y resulta que le mostramos eucalipto, les mostramos un montón de árboles que no son nuestros. Y lo que yo les muestro acá es para que vean el esfuerzo increíble que hace Chilecito para poder extirpar cualquier cosa autóctona que crezca a orilla de las avenidas o de los caminos. Acá limpian, no solo cortan las plantas, sino que las queman, constantemente fíjense acá, se le ha hecho un cerquito para que no la corten, y la cortaron igual. Al pie del Paimán, yo ya me harté de decirles, dejen las breas, déjenlas, que son plantas lindas, las cortan, limpian. El limpiar, el concepto de limpiar es sacar cualquier planta autóctona. Si de repente la planta tiene una hojita más ancha y parece que no es nuestra, a esa la dejan. Pero a las autóctonas las sacan. Hay como un desprecio por la vegetación autóctona. En un momento una geóloga hace muchos años me dijo que es típico de los ambientes áridos, que haya como un desprecio por lo propio. Yo les digo, yo soy de Tucumán, estudié la biodiversidad en áreas urbanas, y en Tucumán pasa lo mismo. ¿Sí? En Tucumán cualquier árbol autóctono también lo sacan. Sí, es cierto, hay más,
bueno, hay más árboles que son atractivos para la gente, como el lapacho, y el lapacho queda. Pero por ejemplo una tipa, un pacará, lo sacan y ponen liquidámbar, ponen olmos, ponen todos árboles que son exóticos, ¿sí? Porque a todos nos gusta esta cuestión de la hojita amarilla o roja en otoño y la mar en coche. Entonces, fíjense el esfuerzo que hace cada ciudad por no mantener lo autóctono. Este es un espacio verde frente a mi casa que también fue una lucha que se mantengan algunas, por lo menos algunas plantas autóctonas. ¿Sí? Este es un algarrobo que queda en el centro de Chilecito, muy lindo, un algarrobo blanco, y la verdad que es bonito, pero bueno, la idea es sacar todo lo autóctono, y el turismo, lo que busca, sobre todo el turismo internacional, es lo propio de cada región. Hay muchos más servicios ecosistémicos, muchos más servicios que yo no me voy a poner a detallarlos ahora, y que además también tenemos muchos servicios ecosistémicos que no conocemos, o que no visibilizamos, ¿está? Qué sé yo, cuando yo paso de un ambiente natural a una ciudad, aumentan las partículas en suspensión, de repente una ciudad con más biodiversidad, con más árboles, tendría menos partículas en suspensión, tendrían menos ruidos, porque también aumenta la contaminación, tendríamos menos contaminación, y lo que es más importante, cuanto más cerca estamos de un ambiente natural, se aumenta menos la temperatura. ¿Sí? Los ambientes naturales, a mí me sirven los parques, si yo tuviese parques más silvestres metidos dentro de la ciudad, o parques que tengan espacios más asilvestrados dentro de la ciudad, no voy a decir todo porque es re lindo sentarse en el pastito a tomar mate, entonces no voy a estar llena de espinas en un parque, pero sí tener ciertos sectores y tener corredores dentro de la ciudad que tengan vegetación que sea autóctona, ¿sí? Por la cuestión turística y también por el hecho de que también gastamos menos plata en regar, gastamos menos plata en cuidar, y por otro lado, promovemos la biodiversidad y tenemos espacios que no tenemos que invertirle mucha plata y que nos bajan un poco la temperatura de la ciudad, sobre todo en ciudades como las nuestras, en donde hace muchísimo calor. Y vamos a un ejemplo. Los espacios verdes y la vegetación autóctona metida dentro de los sistemas modificados. Algo que no lo tenemos muy internalizado, sobre todo los argentinos, pero que sí se está trabajando mucho en otros países y en otras ciudades. Lo que se hace, se hace también en algunos sistemas agrícolas, es mantener, en los sistemas agrícolas sería buenísimo que se mantengan bordes y que se mantengan caminos dentro del ambiente agrícola que tenga vegetación autóctona. ¿Por qué? Por un lado, porque yo aumento la biodiversidad de toda una región si dejo parches y si dejo corredores de vegetación autóctona en el campo. Por otro lado, si yo mantengo vegetación autóctona entre un ambiente agrícola y otro, de otro dueño, yo estoy haciendo una barrera que no permite que se contagien las plagas de un campo al otro. Por el otro lado, estos ambientes naturales, y esto sí está estudiado y está medido, cuando yo tengo ambientes naturales cerca de los ambientes agrícolas me controlan plagas. Entonces, hay muchas razones por las cuales de repente sí valdría la pena medir cuánto pierdo yo de producción si dejo algunos ambientes naturales dentro de mi campo. Capaz que invierto un poco menos en herbicidas, invierto un poco menos en plaguicidas en general, invierto un poco menos en protección de suelo, invierto un poco menos en fertilizantes, ¿sí? Y entonces gano de esa proporción de campo que yo no cultivo. Entonces, hay que ver estas cuestiones porque realmente mantener ambientes naturales dentro de los campos, de los sistemas agrícolas, perdón, a mí me permite gastar menos dinero en un montón de cosas y posiblemente tener una mejor producción. En las ciudades, ¿qué te pasa en las ciudades?
En las ciudades, y esto es algo que los argentinos en general no tenemos muy claro, digo argentino en general porque a mí me enferma cuando me dicen en Chilecito, porque aquí no es aquí, es en todo el país. Y no les digo en todo el mundo porque no conozco muchos otros países, entonces no puedo opinar. Pero en Argentina, en general, no valoramos nuestra vegetación autóctona y siempre tendemos a querer un ambiente muy de Europa, ¿sí? Entonces buscamos especies que son de Europa, buscamos la pradera, buscamos este tipo de ambientes que en realidad a nosotros no nos benefician. Si nosotros buscáramos vegetación, yo no digo solamente autóctona, yo como bióloga quisiera que toda la vegetación dentro de una ciudad sea autóctona, pero sí vegetación que sea por lo menos parecida a la autóctona y que por dos razones. Una, porque requieren menos agua, menos cuidado, y la otra, porque hay una idea, y esto lo leí en un libro que también lo presté y no sé a quién, y no me lo devolvió y no lo conseguí más, que hasta que leí la mitad del libro pensé que estaba leyendo el libro que había escrito un biólogo, y resulta que era un ingeniero civil el que lo había escrito. Yo ya les voy a pasar la cita, porque hay varios ingenieros civiles en este grupo y hay varios arquitectos. Pero lo que planteaba este hombre, un español, es que yo tengo que tener mucho cuidado de cómo diseño una ciudad, porque hoy en día la idea es que la ciudad esté diseñada acorde al entorno natural que yo tengo de esa ciudad. Por lo tanto, el poner un liquidámbar en Chilecito es como que no combina con el ambiente de Chilecito. Sí poner un algarrobo, que es típico de Chilecito, o poner un aromo francés, si quieren, que es exótico, pero el aromo francés tiene una estructura, el arbolito, muy parecida a la que tienen los árboles autóctonos nuestros, la hojita chiquita, un árbol más bien pequeño, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, o sea, en muchos países se está empezando a ver esta cuestión desde el punto de vista arquitectónico. No me quiero meter en este tema, porque acá también hay arquitectos, y bueno, ellos me van a decir si en las facultades, en sus carreras lo han visto. No sé si lo ven en Tucumán, pero la realidad es que hay una tendencia, según este libro y según este autor, yo ya les voy a pasar la cita, hay una tendencia a que las ciudades sean acorde al ambiente natural que las rodea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las áreas verdes dentro de estos sistemas? Transforman las áreas de concreto en espacios amigables y coloridos, fijan el dióxido de carbono, combaten el fenómeno de isla térmica. Esto parece muy pavo, pero muy importante. Yo vivo en un barrio que antes estaba rodeado de monte, y la diferencia de temperatura entre mi barrio y el centro de Chilecito era muy grande, y estamos hablando de 4 kilómetros de diferencia. Ahora han construido un montón de barrios al frente del mío, casi, digamos, otro 50% de la ciudad vive acá, arriba, y realmente ahora, por ejemplo, no se junta nieve. Cuando nieva en Chilecito ya no tengo nieve en el barrio, porque ya el calor que hace en el barrio es mucho mayor, la temperatura aumentó mucho porque hay mucho concreto. Entonces, esto del fenómeno térmico es cierto. Yo aumento el cemento y aumento mucho más el calor. Controlan plagas y ayudan en la polinización, le dan diversidad a un emprendimiento agrícola, cuidan la salud del suelo, promueven el turismo, disminuyen los niveles de ruido y contribuyen en la generación de oxígeno y captan y reciclan agua de lluvia. Todas estas cosas hace la biodiversidad autóctona dentro de los sistemas modificados. Hay un trabajo hecho por un chileno en donde él dice, él mide cómo se beneficiaría una ciudad de Chile si mantuvieran espacios verdes asilvestrados y con especies autóctonas de los bosques chilenos. Entonces, tenemos que invertir menos plata en cuidarlos, y por otro lado, todo lo que aporta a la ciudad. A pesar de su importancia,
falta una planificación de los espacios verdes en los sistemas urbanos y ambientes naturales, o sea, una planificación de ambientes naturales dentro de los sistemas agrícolas. ¿Qué es lo que a mí me brindarían estos sistemas naturales en los sistemas urbanos y los sistemas agrícolas? O sea, estamos hablando de servicios ecosistémicos. Oportunidades recreativas, protegen el suelo y los cultivos, guían el desarrollo. Esto es muy importante, este autor del que yo le hablaba recién, este ingeniero civil, decía que si nosotros antes de hacer un barrio, primero viéramos por dónde van los cauces de agua, podríamos hacer los parques que rodeen esos cauces de agua, que protejan esos cauces de agua, de manera que cuando llueva el agua vaya por ahí y se infiltre, y alrededor de esos cauces de agua hacer la ciudad. Y no hacer primero la ciudad toda cuadradita y después hacer los espacios verdes, sino primero ver por dónde va el agua, por ahí hacer los espacios verdes y alrededor de eso construir la ciudad. Es una cuestión de planificación. No dice menos ciudad, sino que dice la diseñemos de otra manera. Vayamos a la corriente, digamos, de la naturaleza. Y crea ciudades estéticamente placenteras. ¿Cómo? ¿Cómo lograríamos esto? Respetando las características naturales, respetando las cuencas hidrográficas como unidad, que es lo que yo les explicaba recién, y la protección de los recursos biológicos. O sea, yo sé que lo que les estoy proponiendo está como muy alejado de la realidad, muy alejado, y tanto agrónomos como arquitectos, ingenieros civiles, sé también que no tienen la libertad de tomar las decisiones. O sea, también tenemos que ubicarnos en la palmera, ¿sí? Es muy común entre los ecólogos que critiquen a los agrónomos, porque los agrónomos son los culpables. No es cierto, digamos. Es sabido que un agrónomo trabaja para el dueño de una empresa agrícola y tampoco tiene tanta libertad de tomar decisiones, pero sí es importante que un agrónomo, un arquitecto, un ingeniero civil sepan que hay maneras de hacer las cosas de una manera más amigable y tratar de negociar con tu jefe para ver cómo meter todas estas ideas en los diferentes sistemas, ¿sí? Tanto urbanos como agrícolas. Es difícil, en este momento está como muy lejos de la realidad, pero las cabezas van cambiando, los cambios son mucho más rápidos que antes, y entonces, por lo menos tenerlo en cuenta y leer sobre estos temas. Utilizar, esto es muy importante, utilizar las funciones naturales, la idea es utilizar las funciones naturales de toda esta biodiversidad para reducir el costo de mantenimiento. ¿Sí? O sea, debemos aprovechar los servicios ambientales o ecosistémicos dentro de los sistemas agrícolas y de los sistemas urbanos. O sea, es posible, es simplemente diseñarlo, pensarlo, y bueno, tener a alguien que nos lleve el apunte, esa es la realidad. Bueno, escúchenme, vamos a seguir un cachito más y después hacemos un descansito. Ahí está, en las preguntas. Bueno, quiero que les quede muy claro qué son los servicios ecosistémicos. ¿Ves? Tendremos que haber hecho unas preguntitas acá. Las vamos a hacer, vamos a charlar un cachito del tema. Bueno, quiero que me digan, ustedes que discutamos, si han entendido qué son los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales. ¿Qué son para ustedes los servicios ecosistémicos o ambientales? Defínanlo con sus palabras. Son los beneficios que da. Beneficios que tenemos Claro. del propio, digamos, ecosistema. Bien, Debido a la son presencia los beneficios de... que tenemos de los ecosistemas naturales, le podemos decir. Ujú, ¿Sí? sí. Ahora, esos servicios ecosistémicos, está bien, la definición está bien, pero ¿de dónde vienen? ¿Son consecuencia de qué? Está De medio una buena difícil la pregunta. planificación. Pero de un ecosistema natural, de De un ecosistema, de la diferencia entre un ecosistema natural y uno artificial.
¿o no? De la No está integración. mal lo que Energía están del sol. contestando, pero no contestan la Muy bien. pregunta en sí. ¿Se derivan de qué? Lo habíamos dicho al principio, cuando yo les definí lo que eran los ecosistemas, los servicios ecosistémicos. ¿De Que qué se dependen derivan? del funcionamiento Perfecto. de la mejor funcionamiento de la biodiversidad. Del funcionamiento del ecosistema. Sí. Perfecto. Eso lo tienen que tener claro. Los servicios ecosistémicos son una consecuencia del funcionamiento de los ecosistemas naturales. Ahora, para que ese funcionamiento sea bueno, ¿qué es lo que tiene que tener ese ecosistema? Mayor biodiversidad. Cuanto Biodiversidad mayor completa. biodiversidad tenga, biodiversidad mejor Bueno. funcionamiento voy a tener. Perfecto. Tengan en cuenta esto. Biodiversidad completa. Porque mayor biodiversidad es peligroso. Por ejemplo, los ecotonos entre un sistema urbano y un sistema natural son mucho más diversos que el sistema natural. Sin embargo, cuando yo entro a ver cuál es la diversidad que tengo en el ecotono, en ese borde, en realidad son muchas especies que no son propias del monte. Por lo tanto, a mí no me está sirviendo una mayor biodiversidad. A mí lo que me sirve es tener la diversidad propia del ambiente natural que estoy estudiando. ¿Sí? Bueno, entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, porque ustedes se van a enfrentar con gente que les va a decir, bueno, pero yo veo mucho más pájaros en el borde de este ambiente natural que si entro al ambiente natural. Lo van a escuchar, porque es cierto. Porque si yo voy si yo voy a un parque, voy a ver muchos más pájaros que si voy al ambiente natural que tengo aquí cerca de mi casa. Porque en realidad, si bien tengo menos especies, son más abundantes cada una de esas especies. Porque eso es típico, y no lo hemos visto, pero eso es típico. De aquellos ambientes modificados tienen menos especies, pero son muchísimo más abundantes las poblaciones de esas especies. Que en un sistema natural, en donde todo está más equilibrado, entonces tengo menos individuos de cada población, pero tengo más número de especies. ¿Está claro eso? O sea, lo que me importa es tener las especies propias, el pool de especies propias de ese ambiente natural. ¿Está? Bueno, yo les voy a agregar esa pregunta a ver, se las voy a agregar acá y después se las voy a agregar en Word. Porque si no, me voy a olvidar. Ustedes discúlpenme. Descansemos un cachito, 10 minutos, yo les arreglo eso y seguimos. Profe, Ahí está. ya tomó asistencia. Sí, ¿quién sos? Jorgelina Páez Rodríguez. Bien. José A ver, Toledo. ¿y está? Bartolomé Diego Alejandro, ¿está? No. Carluti Enzo Fabricio. De Miguel Diego Fernando. Sí, sí, estaba. Sí, estoy, profe. Bien. Ahí te anoto. Valentina Fernández Pugliese. Elina Sí, profe. Elina aquí Pereira. está. Sí, estoy presente. Bien. María de los Ángeles Sánchez, sí. Sí, presente. Y Vivas. Rosana Vivas. Bueno, ahí está. A mí me puso presente, profe. ¿Quién sos vos? Horacio Ambrosini. Sí, sí, ¿Y a mí, presente. profe? Gracias. Decime tu nombre. Adrián.
Adrián creo que es uno de los primeros a los que se puse presente. Sí. Romero. Ese mismo. Listo. Sí, sí. Salud. Gracias. ¿Vieron que ahora les da culpa a uno estornudar? Yo me pongo re nerviosa cuando me da ganas de estornudar o de toser en un lugar público. Ay, sí, qué feo. Sí, uno se siente mirado, observado. Bueno, después lo voy a poner mejor, pero las preguntas son, ¿de qué resultan los servicios ecosistémicos y por qué es tan importante la biodiversidad en los servicios ecosistémicos? Bueno, y ahora vamos a lo que son... un momento, así, Bueno, resulta que hay un trabajo, que es este que está citado acá abajo, Rockstrom et al., porque son un montón de autores, que salió en el 2009 en Nature. Ellos lo que plantearon es que hay ciertos límites que tenemos que respetar ambientales para que el planeta siga con una cierta salud, digamos, ambiental. Ellos establecieron 9 límites que no tenemos que sobrepasar. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, ciclo del nitrógeno y del fósforo. ¿Se acuerdan que habíamos visto los ciclos del nitrógeno y del fósforo? El adelgazamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, el uso de agua dulce, el cambio en el uso de la tierra, la acumulación de aerosoles en la atmósfera y la contaminación química. Ellos establecieron estos límites y además se dieron cuenta, o ellos dicen, que estos 3 límites ya los sobrepasamos. O sea, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el ciclo del nitrógeno y el fósforo. Por otro lado, dicen que estos 2, que es la acumulación de aerosoles en la atmósfera y la contaminación química, son muy difíciles de cuantificar. Y además de que son difíciles de cuantificar, es muy difícil encontrar un indicador que a mí me pueda indicar, valga la redundancia, qué es lo que está pasando con estos 2 límites. Este trabajo fue muy discutido en su momento, no sé si sigue siendo discutido, pero a mí me sirvió como para sacar en claro cuáles son los grandes problemas ambientales que yo les puedo dar a ustedes como la punta del ovillo, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que estos problemas ambientales se interdigitan unos con otros. Y no sabemos hasta qué punto uno de estos problemas, cuando los superemos o cuando se agrave, va a afectar también otros límites. Límites que hoy decimos, bueno, falta tanto para que los violemos, y resulta que si sobrepasamos el límite de alguno de los otros, los vamos a sobrepasar mucho más rápido a otro límite. ¿Por qué? Porque están constantemente relacionándose entre sí. Los límites son muy discutidos por la complejidad y el conocimiento insuficiente de los sistemas naturales. Es lo que yo les decía hace un rato. Nosotros tenemos que manejarnos, cuando hablábamos de ecología aplicada, nosotros nos tenemos que manejar con la información que tenemos.
O sea, es muy común que si ustedes van a un ecólogo puro, científico, y les digan, mire, quiero hacer un emprendimiento, me han contratado para decir si puedo hacer tal o cual emprendimiento. Y el ecólogo les va a empezar a decir, bueno, necesito 2 años de muestreo, necesito 3 años más de... No. Es típico. Por la forma en que se ríe Hilda, conoce el tema, digamos. Y resulta que, claro, el empresario necesita respuestas ya. Y la verdad es que las tenemos que dar, ¿sí? Es lo que digo yo, Dolly. Ojo, hay otros ecólogos que se quejan de esto, pero la realidad que es muy distinto estudiar algo científicamente a decir, bueno, esta es la información que tengo, el conocimiento que tengo, lo tengo que aplicar. Tengo que ver cómo hago, y si me va mal, y bueno, lo mediré, y me servirá para el día de mañana no cometer el mismo error en otro ambiente. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que esto lo hemos visto cuando hemos visto sistemas, la teoría de sistemas. Tenemos que asumir que los sistemas naturales tienen una complejidad impresionante, a tal punto que a medida que el ambiente se va evolucionando, o sea, va cambiando, tengo que empezar a trabajar con otras medidas y con otros indicadores. O sea, es demasiado complejo. Y tenemos que asumir que es complejo, tenemos que asumir que el conocimiento es insuficiente y que nunca vamos a tener el suficiente conocimiento. ¿Por qué? Porque los sistemas van cambiando, porque el planeta está cambiando, nos está subiendo la temperatura, y eso genera más complejidad porque genera más incertidumbre. ¿Sí? Por eso es que para mí era muy importante que ustedes tengan en claro qué es un sistema, que tengan en claro cuál es la complejidad que encierran esos sistemas, cuál es la complejidad que encierran todos los sistemas naturales, que tengan en claro que el conocimiento que tenemos es insuficiente. Entonces aquí hay que salir a pelearla, a remangarse y decir, bueno, lo que yo tengo que lograr es que cada sistema tenga la mayor completitud, digamos, de su biodiversidad para que me funcione lo mejor posible. ¿Sí? Estos límites son independientes, interdependientes, y por lo tanto que se sobrepase uno es muy probable que lleve a sobrepasar otros límites. Y además, a mí, un político o el dueño de una empresa me va a decir, quiero indicadores. Quiero indicadores. Decime vos, ¿cuál es mi indicador? Para que yo sepa si al límite lo estoy sobrepasando o no. No me venga acá con teoría, no me venga acá con los pajaritos, las plantitas. Yo quiero que me digas cuáles son los indicadores que me están diciendo que el límite lo estoy sobrepasando. La cuestión que encontrar estos indicadores es súper difícil. ¿Sí? Entonces se demandan indicadores para establecer límites, y es difícil esto por la complejidad. Estas son las críticas que recibió este trabajo. Pero la realidad es que el trabajo por lo menos delimitó cuáles eran los problemas más graves que nosotros teníamos. Y acá vamos a este tema de la población humana. Hacemos un paréntesis. Vimos este trabajo. Ustedes busquen... veamos esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre resistencia y resiliencia de un sistema? ¿Alguien sabe esto? ¿Alguien sabe la diferencia entre resistencia y resiliencia de un sistema? Es muy importante que tengamos en claro la resiliencia. Profe, la resistencia podría ser el esfuerzo que hace un sistema para evitar una perturbación, y la resiliencia es la capacidad que tiene para volver al estado original. ¡Ay, perfecto! Esa es la definición. Perfecto. Ustedes la van a tener que buscar después en internet, o búsquenla, o así como me lo describió Pía, y la contestan. Pero es muy importante que tengan en claro esto, porque en este momento se está trabajando muchísimo en todo el mundo para aumentar la resiliencia de los sistemas. Y cuando hablo de los sistemas, no solo me refiero a los ecosistemas naturales, sino a todas las poblaciones que van a tener que enfrentar por el cambio climático, que van a tener menos agua,
que van a tener más calor, que van a tener cambios, ¿sí? Menos producción. Entonces, lo que se está tratando de aumentar es la resiliencia. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahí no sé quién es. Adrián. Mientras que no nos critique, está todo bien. Vamos ahora, hagamos un paréntesis y veamos qué es lo que está pasando con la población mundial. Esto que yo tengo acá en esta diapositiva, alguien que lo llame a Adrián y le diga que tienen que apagar el micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, la población, esto lo saqué de Malacalza. Está bueno, si lo quieren leer de ahí, ese librito está bastante interesante, porque además tiene ejemplos que son propios de Argentina. Fíjense cómo la población mundial ha ido en los últimos años aumentando muchísimo, o sea, muchísimo más de lo que aumentó desde que se inicia la humanidad, ¿sí? En 1950 éramos 2.600 millones de habitantes. En el 2000, ¿cuándo fue? En el 2011 pasamos a ser 7.000 millones de habitantes. ¿Por qué marco el 2011? Porque ahí empezaron a nivel internacional a empezar campañas y qué sé yo sobre el crecimiento de la población mundial. Porque el crecimiento de la población humana, digamos, es una de las, digamos, de las causas por las que estamos viviendo todos estos problemas ambientales. Ojo, esto es bastante discutido, digamos, y el mismo Malacalza lo dice. Si bien es cierto, hemos crecido muchísimo en población, el mayor problema que tenemos es la falta de planificación y la falta de equidad en la distribución de los recursos naturales. Entonces, está bien, somos un montonazo de habitantes, pero la realidad es que un 20% de los habitantes está usando el 80% de los recursos. O sea, el 80% del resto del mundo utiliza nada más que el 20% de los recursos. Entonces, fíjense que el problema no es en sí la falta de recursos, sino el problema es la equidad con la que nosotros distribuimos estos recursos. En el 2021 somos 7.700 millones de habitantes. En el 2050, bueno, esto ya lo saqué de internet de la ONU, de la página de la ONU. En el 2050 se prevé que vamos a ser 9.700 millones de habitantes y en el 2100, 11.000 millones de habitantes. Y se cree que ahí la curva se va a desacelerar un poco, digamos, en el 2100. Para esto ya vamos a tener el nivel del océano arriba, es muy probable que la mayoría de las ciudades costeras, que son las ciudades más grandes, queden bajo el agua, porque con el calentamiento global los polos se están derritiendo y el nivel del mar está subiendo. Y si ustedes piensan que las ciudades costeras están ahí nomás, digamos, en altura del nivel del mar, entonces lo más probable es que estas ciudades terminen bajo el agua. Gran parte de Buenos Aires va a terminar bajo el agua si seguimos con el calentamiento global, y parece que vamos a seguir porque el protocolo de Kioto y la mar en coche no lo firman los países que más industrializados. El problema no es cuántos somos, sino lo acelerado del crecimiento en los últimos años, ¿sí? Recuerden la teoría del seguimiento al nicho, o sea, estamos creciendo tan rápido y estamos modificando el ambiente tan rápido. Fíjense ustedes en la misma Rioja, seguramente ustedes ven cómo surgen barrios nuevos todos los días. Entonces, imagínense el impacto que eso genera sobre los ambientes naturales que rodean a todas estas nuevas urbanizaciones. A nosotros nos pasa en Chilecito que los barrios nuevos están llenos de víboras. Las víboras, pobrecitas, no entienden nada, se meten en las casas porque era el lugar a donde ellas vivían. Y hoy en día tienen barrios construidos ahí. Entonces, en realidad las víboras están llenas de barrios nuevos. Sería exactamente, exactamente. Entonces,
Fíjense cómo el ambiente va cambiando demasiado rápido y las poblaciones naturales tienen que seguir estos cambios. Y seguirlos se les hace bastante difícil. Bueno, y acá vamos a leer esto, van a contestar esas preguntas, vamos a contestar estas preguntas y después hacemos un descanso. Leyendo la página 58 a 61 y teoría sobre la población de Malacalza 2013, contesten estas preguntas. ¿Cuál es el problema de definir la capacidad de carga del planeta? ¿Cuál es el porcentaje de la población humana que consume el 82% de los recursos mundiales? Y el problema de la superpoblación, el problema es la superpoblación o la inequidad en la distribución de los recursos. A ver, es las 9:20, 9:35, 9:40. A las 9:45 discutimos las respuestas de esto y hacemos un descanso después. Pregunta, ¿Les parece? ¿son las páginas de Malacalza o son páginas de Odum? No, de Malacalza. Es el libro que les mandé ayer. Lo tienen en el Listo. celular. Sí, sí. Población de comunidad se llama, profe. Ay, no me acuerdo cómo se llama el capítulo. Es la página 58 a 61. Y después hay un titulito más abajo que es teoría sobre la población. Ya me fijo. No, dice Malacalza 2013. Sí, ese es el libro que les mandé ayer. Ecología y ambiente se llama. Es ¿El naranja. capítulo? Ah, No, el libro. el libro. En realidad Malacalza es el editor, es un ecólogo, pero él es el editor. Los artículos están escritos por diferentes investigadores. Poblaciones humanas se llama, es el capítulo 6. Es esto, poblaciones humanas, fíjense cuánto consume cada ser humano. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Están viendo el Malacalza en la computadora o no? No. Producción de alimentos y Sí, alimentación. Y después empieza con el origen del hombre. El origen del hombre no lo lean. El crecimiento de la población humana tampoco. Claro, y recién en la página 64 está teoría sobre la población. No se ve en pantalla el libro. Bueno, pero ahí lean la página 58 a 61 y después que lean eso van a la página 64 donde está el título Teoría sobre la población.